estoy aquí. No. Porque si estuviera ahí, Copiaré. estuviera copiando. Eso sí es verdad. Mira, siempre le voy a decir. Y si mi vida ha sido transformada por el poder del Espíritu, es porque cuando yo vengo aquí, yo vengo con una expectativa espiritual, Así es. no carnal. Y que todo lo que yo escucho, yo lo escribo y lo atesoro para mí. Pero no de declaración. Porque usted puede venir a este lugar y decir, oh, me apropio esa palabra. ¡Ah! Y llora y se le sale la vena. Oh, me apropio esa palabra. Pero yo lo veo y se sigue siendo el mismo. Es decir, no te está diciendo eso. ¿Por qué? Porque es emocional. Y tú si vienes aquí a este lugar, por donde vayas, y vayas a recibir una palabra, tú tienes que ir con un entendimiento en el espíritu para que la palabra se haga una realidad. ¿Dónde? En tu espíritu. Porque acuérdate que tú vas a empezar a ser transformado es de adentro hacia afuera. Amén o no amén. Y vamos a entender algo maravilloso. Algo maravilloso. Espero que lo podamos terminar hoy. Porque si no lo podemos terminar hoy, va a quedar como los magníficos. ¿Te acuerdas de lo que tu vida? ¿Qué significa eso? Continuar. ¿Vale? Entonces diga conmigo el llamamiento eterno. El llamamiento eterno. Diga conmigo el llamamiento eterno. ¿Cuántos tienen la plena convicción de que ese llamado es para usted? Amén. Sí. ¿Sí lo tienen o no? Para mí sí. Vamos a ver qué dice Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 8 y 9. Vamos a poner los ojos. Entonces mira, dice Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 8 y 9. Por tanto, aquí le está hablando el apóstol Pablo. ¿A quién? Ahí lo dice, a Timoteo. Y hoy le está hablando el pastor Tomás. ¿A quién? Diga a mí. O sea, a usted. A sus discípulos. A sus discípulos. Recuerden que usted viene aquí es no hacer un creyente. Escuchen lo que le digo. Usted no viene a este lugar para ser un creyente más. Usted viene aquí para ser un discípulo. Un verdadero discípulo es el que marca la diferencia donde quiera que vaya. Un creyente. ¿Ven? Entonces dice Segunda de Timoteo 1:8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Mira la importancia de que uno viva en Cristo. Si ustedes ven en mí esa medida de Cristo, usted va a dar testimonio de mí, de Cristo, no de Tomás, sino del Cristo que gobierna Tomás. Que eso es lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo. ¿Ven? Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. ¡Ah, qué lindo! ¿Cuántos anhelan decir eso en plena convicción? Preso suyo. Aleluya. Si no participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, no tu poder, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó, diga conmigo, porque esto es claro, con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, o sea, no conforme a lo que yo me parece bien, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada. ¿En quién fue dada la gracia? En Cristo Jesús. Y la gracia de Dios en Cristo Jesús fue dada no ahora. Entienda eso.
no fue porque usted dijo, ay, voy a ir a la iglesia. No. ¿No tienes el texto? Sino que dice, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea que esa gracia ya estaba establecida antes de que tú nacieras. Qué maravilloso, Señor. Vamos a entender algo maravilloso. Y sería bueno que entendiéramos algo. Voy a dar un poquito de clase ¿de qué? De geografía o astrología o cómo era, o todo que termine en guía. La gravedad, Pastor Alejandro, ¿es ciencia? Ciencia, ¿no? Leyes de física. Leyes, vale, lo que usted dice. Entonces, mira, la gravedad es una fuerza física. ¿Cuántos saben que la gravedad es una fuerza física? Si yo ahora tiro algo aquí, bueno, con gravedad. ¿Ve? Entonces la gravedad es una fuerza física que aún hoy la ciencia busca entender por completo y no lo han entendido. Hasta ahí estamos claros, ¿sí? Aunque esa gravedad podemos medirla, podemos observarla, podemos experimentar con ella, pero sea que nos detengamos o no a estudiarla, escuchen lo que le voy a decir, no modifica el hecho de que todos nosotros somos afectados por esa fuerza de gravedad. ¿Lo han entendido hasta ahí? Es una ley que funciona, pero es una ley que nos afecta y es una ley que nos gobierna más allá del entendimiento que tú y yo podamos tener de ella. ¿Hasta ahí está claro, no? Y así mismo, como es la gravedad, hay realidades espirituales que nos alcanzan, que nos afectan y que nos gobiernan más allá de que tú y yo las podamos conocer o entender. ¿Has entendido eso? Sí, amén. ¿Ve? Entonces, así es la gracia de Dios, iglesia. Así es la gracia de Dios que nos alcanza. Así es la gracia de Dios que nos alcanza, aunque no lleguemos a entenderla completamente. Mire qué maravilloso. Daniel. Modesta. Mire qué maravillosa es la gracia. Aunque tú no alcances a entenderla, esa es la gracia de Dios que está ahí. Esa es la gracia de Dios. Ahora, esa gracia, en esa gracia que es Cristo mismo, ¿qué hacemos? En esa gracia recibimos una salvación tan grande que nos llevará toda una vida poder profundizar. Nos llevará toda una vida poder disfrutar de sus riquezas y ver su gloria eterna. Amén. Amén. ¿Sabe qué decía Pablo? El apóstol Pablo decía, no que lo haya alcanzado el gran Pablo, pero ¿sabe qué hacía él? Prosigo, porque él sabía que la gracia de Dios no lo iba a soltar. Entonces prosigue. No tiene límite. Prosigue, pastora. Prosigue, que la gracia de Dios está ahí. Ahora, para vivir la plenitud de la gracia de Dios, ¿sabe qué tenemos que hacer? Acercarnos a Él. Así de sencillo, como dicen los argentinos. Así de sencillo. ¿Ve?
¿Qué tenemos que hacer? Acercarnos a ella más y más. Más y más acercarnos a ella. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta que esa fuerza nos atrape. ¿Ve? Y cuando esa fuerza nos atrapa, ¿sabe qué va a pasar? Que no va a dar vuelta atrás. O sea, ya no puedes. Ya no puedes dar vuelta atrás. ¿Qué tal si dice conmigo esta palabra es para mí? Esta palabra es para mí. No va a dar vuelta atrás. Mire, la gracia de Dios no fue dada a ti y a mí para quedarnos lejos de Él. ¿Ve? Que yo me quedo lejos de ella disfrutando de sus beneficios y de todo lo que me entrega. No, la gracia de Dios no es para eso. ¿Cuántos están ahí? Diga, la gracia de Dios no me fue dada para quedarme lejos de ella, disfrutando de sus beneficios por la gloria que nos irradia. No, la gracia no fue dada para eso. Si nos acercamos a esa gracia, ¿cuántos desean acercarse a esa gracia? Mire, si tú te acercas de corazón a esa gracia, ¿sabe qué va a pasar? Iglesia, que esa gracia nos va a alumbrar, que esa gracia nos va a confortar, que esa gracia nos va a dar un beneficio, que esa gracia nos va a cambiar, que esa gracia nos va a transformar, que esa gracia nos va a atrapar, que esa gracia nos va a atraer, esa gracia nos va a quemar, esa gracia nos va a consumir. Pero ¿sabe qué es lo más lindo de esa gracia? ¿Quieren saber? ¿Quieren saber? Amén. Que esa gracia nos va a hacer uno con Él. Amén. La pregunta es, ¿quién no anhelaría experimentar esa gracia? Yo. ¿Sabe por qué? Porque aparte de todo lo que me entrega, me hace uno con Él. Y eso es lo que yo necesito, ser uno con ella. Aleluya. Mire, la gracia de Dios no se limita a salvarte. La gracia de Dios no se limita a salvarnos, sino que nos anuncia y nos atrapa, como decía el texto, con un llamamiento santo. Con un llamamiento santo. Y mire que el apóstol Pablo en el texto le recuerda a Timoteo ese llamamiento. Y yo les estoy recordando a ustedes ese llamamiento. Amén. Mire qué fácil. ¿A qué fácil? ¿Fácil o no, Diego? ¿Fácil o no fácil? Fácil. ¿Qué le dice? Si lee detenidamente lo que el apóstol Pablo expresa en el texto, podemos notar que le anima a dar testimonio del Señor y su evangelio sin vergüenza. Porque es que a nosotros a veces nos da vergüenza hablar del evangelio. ¿Sabe por qué da vergüenza? Porque usted no se ha dejado atrapar. Así es. Pero cuando usted se deja atrapar, usted donde esté irradia la gracia y usted pronuncia el evangelio. Así es, sí, Señor. Usted no necesita tener una Biblia aquí para decir como este hombre, no. Su vida, su testimonio Así le hace ver este hombre, ya yo veo algo diferente en ya. Tiene que ser el poder del evangelio y la gracia de Dios que este hombre expresa. Amén. ¿Es así? A usted no lo hace cristiano o evangélico porque tenga una Biblia debajo del brazo. O escúcheme lo que le voy a decir, ni porque se sepa la Biblia. Así es, sí, Señor. Empezando y terminando y volver a empezar. Porque usted, mira, hay gente que le recita a usted 300 textos bíblicos. Ah, sí, me parece. Usted salió una vez compartir eso. ¿Sabe cómo llaman ellos? Usted lo sabe. Juanpita, ayúdeme.
anunciadores. Dios, es que él sabe. Él sabe quién es el jefe. Anunciadores. Pero usted no está para anunciar, sino para vivir y expresar. Ya está. Ya no. Ahora, escúcheme, eso no está de más. Y no está mal. Está mal, lo rellena. No está mal de que usted se sepa las escrituras, no. Pero que usted no la sepa por tener un conocimiento de letra, ¿ve? Sino que usted entienda lo que está escrito porque usted ya lo ha hecho suyo. ¿Amén o no amén? Entonces él dice que no se avergüence del evangelio, que no se avergüence del Señor ni de él que está preso, animándole a ser partícipe de las aflicciones. O sea, no se avergüence de aquel que lo está instruyendo. ¿Qué? Pero eso no se queda ahí. Inmediatamente Pablo le recuerda que en la gracia de Dios, diga conmigo, en la gracia de Dios recibimos un llamamiento santo. En la gracia de Dios recibimos un llamamiento que es santo. Ahora, usted me dirá, ¿y qué significa que tenemos un llamamiento santo? ¿Cuántos lo saben? ¿Lo saben? Vale, por ahí uno que dice así. Ya lo quiero hacer. ¿Qué es un llamamiento santo? Santo significa separado. ¿Cuántos tienen ese llamamiento santo? Separado. ¿Ven? Santo significa separado. Ahora, santo significa separado. ¿Sabe por qué? Porque no se mezcla. Así es. Que no depende de cosas humanas ni circunstanciales. Entonces, mira lo bonito que es empezar a vivir. Diga, esto es para mí. El llamamiento no se mezcla con mi condición. ¿Estamos ahí o no? Sea que esté preso o libre. Escúcheme lo que le digo. El llamamiento no se mezcla con mi condición. Sea que esté preso o esté libre, en aflicción o en regocijo. ¿Cuántos entienden eso? La pregunta es, ¿podemos identificar esta fuerza que nos atrae? ¿La podemos identificar? ¿Cuál es tu situación ahora? ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es? Entonces, ¿te estás dejando atrapar o te estás dejando llevar? ¿Cuál es tu situación? Pero déjenme decirle algo, esto es lindo, ¿verdad? Si hay verdadera fe en nosotros, ¿cuántos tienen fe ahí? Amén. ¿Cuántos tienen fe? Amén. Si hay verdadera fe en nosotros, seguro que nos vamos a encontrar afectados por ese llamado. Usted se va a sentir afectado por ese llamado, aunque aún no sepa de qué se trata y de qué va. Porque para eso usted se congrega, porque Él le va mostrando a través de los que estamos aquí. Primeramente el Espíritu. Porque este llamado, iglesia, es más fuerte que la gravedad. Y este llamado es más grande y más fuerte de las mayores expresiones de la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Saben qué es lo más lindo? Que nos llamó, digan, me llamó. Me llamó.
sin nosotros tener ninguna capacidad. Nos llamó Él sin tener ninguna capacidad por nosotros mismos de llegar a Él. Mire si es hermoso entender esto. ¿Ve? Sin tener un mérito alguno para merecer semejante llamado. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que sin contar con las competencias para poder responder a los desafíos, pero Él nos llamó. Él nos llamó. Sin lugar a duda, mire, usted está aquí porque usted está indagando de la gracia. Así es. Y por eso me congrego, y por eso estudio la palabra, medito la palabra. Me gusta cuando comparto, porque ¿sabe qué significa eso? Estoy indagando sobre este llamamiento, sobre la gracia, buscando entenderlo, buscando conocerlo, buscar atesorarlo. Eso es lo que hacemos. Pero cada día más y más. Y usted lo puede hacer, porque eso es necesario. Pero ¿sabe qué es lo más importante? Que si usted viene a este lugar y usted quiere entender todo eso, usted necesita dejarse llevar por Él. Porque si no, no estás haciendo nada. Por eso no se ve fruto. Porque no nos dejamos llevar por Él, sino que nos dejamos llevar por nuestros propios conceptos del mundo, pensamientos carnales. A ver, lo que ha dicho el pastor está bien, pero entonces no se ve. Aquí hay una pregunta muy buena. ¿Cuántos tienen luchas por fuera? ¿Cuántos tienen luchas ahí? Esto le va a ayudar a usted lo que le voy a decir ahora. Y le va a ayudar a mí. ¿Sabe usted que la luna ejerce una fuerza de gravedad que afecta a la Tierra y también a usted? ¿Sí? ¿Sabe que la luna ejerce una fuerza de gravedad grande y afecta a la Tierra, pero también lo afecta a nosotros, esa gravedad? Pero miren que por más fuerza que la luna ejerza sobre la Tierra y sobre usted, esa fuerza no es suficiente, diga conmigo, no es suficiente para sacarme a mí de la Tierra. La pregunta, ¿por qué? Dígame. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Porque estamos más cerca de la Tierra que de la Luna. Mire lo sencillo, o sea, mire lo sencillo que es, ¿sí o no? Estamos más cerca de la Tierra que de la Luna. Y eso nos da la capacidad de que la gravedad no nos afecte de una manera fuerte, ¿no? ¿Ve? Y quiere que le diga una cosa, iglesia amada, hermosa, de esa misma manera, muchas veces las cosas del mundo nos atraen. ¿Sabe por qué? ¿Cómo? Que estamos más cerca de Él. Amén o no amén. Entonces las cosas del mundo nos atraen porque nos acercamos demasiado a ellas. ¿Están? Sí. Nos alejamos de Él. ¿La luna está? Sí. ¿La tierra está? Sí. Pero tiene la distancia, un distanciamiento para que no afecte de manera negativa o negativa. ¿Ven? Si nos acercamos más y más al llamamiento de Dios, ¿sabe qué va a pasar? Que su fuerza ya no nos soltará hasta llevarnos hasta la consumación de su propósito eterno.
Yo hubiera saltado, hubiera traído una ofrenda, hubiera invitado a un pastor una papa recién. Se lo digo. Y sabe que así debería de ser el gobierno de Dios en nuestras vidas. ¿Sabe cómo debería de ser el gobierno de Dios en nuestras vidas? Por atracción y no por una imposición. ¿Me recuerdas tú? Karina, mira el Señor. Por una atracción. ¿Sabes por qué? Porque hay en ti una disposición en el corazón para conocer ese llamado. Amén. Y que la vida de Cristo sea una realidad en ti, no una imposición. Así no funciona el evangelio. Una imposición de hombre, no, él ya, en amor, él lo hace. Esa es la gracia. Así es. Esa es la gracia de Dios. Ahora, qué hermosa y maravillosa es la gracia de Dios. Mire la gracia de Dios. ¿Ve? No deja de sorprendernos una y otra y otra y otra y otra vez. ¿Ve? ¿Sabe qué necesitamos, iglesia? Entregarnos a la realidad de la gracia de Dios. Necesitamos entregarnos. ¿Sabe por qué? Porque es la única manera de vivir aquí en la tierra sabiamente. Es la única manera. Porque toda la otra manera de vivir es vana y sin sentido. Y usted lo puede ver. Usted lo puede ver. Mire, pasó la pandemia. Y cuando yo me acuerdo, cuando estábamos en la ventana y las calles solas, eso era tremendo. La pregunta es, ¿cuántos fueron transformados por una pandemia? Nada. Porque lo exterior nunca te va a transformar. Y pasan catástrofes, y catástrofes, y catástrofes, y que una cosa, un momento, pero después es pasajero. Sí. ¿Y dónde quedó todo? Pues ya, eso es lo que fue. Sí. Pero cuando tú entiendes esta realidad, eso te va a transformar para siempre. Amén, amén. Para siempre. Pero para siempre. Y no va a ser un momento de almático, sino que va a ser algo eterno. Porque lo eterno está empezando a gobernar todo tu ser. Todo tu ser. La gracia de Dios nos ha incluido, nos hizo aceptos y nos ha incorporado al propósito eterno de Dios. Mire qué maravilloso. Ahora, ¿qué significa esto? Que Dios lo ha hecho no por tus obras, no porque tú tengas la capacidad de que, a ver, ya, este sí, pero este no. Este yo le doy más capacidad, pero a este no. No. Eso no se trata de eso. ¿Ve? No fuimos llamados porque Dios vio en nosotros algo. Uy, yo veo en Claudia algo, voy a llamar a Claudia. No. Ese llamado fue extendido para toda la humanidad. Entonces ese llamado no fue lanzado como cuando alguien que va a ver jugar a los niños y va a ver un cazatalento, ¿no? Y dice, voy a ver si encuentro al nuevo Messi para hacerme millonario. Entonces voy a ver en el Evangelio, a ver si encuentro al mejor predicador, a ver quién. No, Dios no funciona así. Ahora, ¿somos como niños? Sí, pero desde el punto de vista de Dios, no desde el punto de vista terrenal. ¿Amén o no amén? Entonces nos llamó sin tener en cuenta nuestras obras, y ese llamado es una fuerza
que nos busca e intenta atraparnos desde la eternidad. Pero debemos observar un detalle importantísimo. ¿Y cuál es ese detalle? Que el llamamiento es un llamamiento que es santo. Diga conmigo, santo. Así como ese llamamiento que está siempre ahí, a la puerta. Y ese llamamiento no tuvo en cuenta nuestras obras, no tuvo en cuenta nuestras capacidades, no tuvo en cuenta nuestros logros, no tuvo en cuenta nuestras debilidades, nuestros errores. Tampoco se va a mezclar con otras cosas. ¿Cuántos entendieron esto? Amén. ¿Ve? ¿Por qué no se mezclan? Porque es un llamamiento santo. ¿Ve? No es un llamado que se adapta a mis conveniencias. No es un llamado que se adapta a nuestra historia. No, es un llamado que se adapta a lo eterno. No a lo que tú crees que está bien. No se adapta ni se mezcla a nuestros gustos. Escucha lo que le digo. No ha tenido en cuenta ni nuestra historia ni nuestro testimonio. ¿Usted no ve que hay gente que vive del testimonio? Ay, es que Dios, ¿y qué? A ver, ¿y qué? Está bien que tú des testimonio, pero si Dios hizo una obra en ti, tú tienes que empezar a caminar conforme a aquel que está haciendo la obra en ti. Tú no te puedes quedar toda la vida con el testimonio. Y ya, y me quedé con el testimonio, y ya, y me sanó, que me transformó, y ya, y quedó ahí. No. Es seguir caminando. Porque ese testimonio lo vivió Pablo. Pero él no se quedó en ese testimonio, sino que fue un testimonio de vida para todos. Y por eso le escribió a Timoteo. Ay. ¿Amén o no amén? ¿Ve? El llamamiento de Dios nunca, diga conmigo, nunca estará en función de lo que nos haga sentir bien. Escuche lo que le digo, en lo que nosotros nos vamos a sentir realizados. No, eso no tiene nada que ver. Ni tampoco cambia de acuerdo a lo que hemos estudiado. Ahora, ¿está mal estudiar? No. Pero que todo lo que tú estudies, recibas, siempre sea para operar conforme a ese llamamiento, no conforme a la letra. ¿Amén o no amén? Amén. No tiene nada que decir al respecto de nuestra genealogía, sino que este llamamiento es antes de todas las cosas. ¿Por qué? Aleluya. Porque es un llamamiento eterno. Ahora, iglesia, en esta mañana el mensaje es: déjate atrapar por ese llamamiento santo. Déjese atrapar por ese llamamiento santo. Ahora, para que tú te puedas dejar atrapar por ese llamamiento santo, ¿sabes qué tienes que hacer? Soltarte de muchas cosas. Porque si no te sueltas de esas muchas cosas, eso te va a retener para no poder disfrutar verdaderamente de ese llamamiento. Tienes que soltarte. Y este es un buen día para que tú ahora mismo decidas: Señor, esto me impide funcionar conforme a ese llamamiento. Suéltate. Suéltense. Porque es que mire, si yo ahora, Alejito, Pastor Alejandro, tú coges la bebé y la subes a la mesa y le dices: tírate, ¿tú crees que no te va a tirar? ¿Por qué? La pregunta es: ¿por qué no soltamos lo que nos está impidiendo
manifestar realmente lo eterno. ¿Por qué te da miedo? Si el Padre está allí, ¿está o no está? Suéltate, 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 suéltate. Ahora, ese soltar debe darse desde el alma. Escucha lo que le digo. Ese soltar debe darse desde el alma, en nuestro corazón, porque no necesariamente son las acciones externas. Porque siempre creemos que porque cambiamos un ámbito o algo que no hacemos ya hemos cambiado, pero por dentro estás. Por eso Él necesita que te sueltes no las cosas externas, sino desde adentro, porque ahí es donde tú vas a experimentar verdadera sanidad. Desde adentro, ¿ve? Es tener un corazón genuinamente dispuesto a recibir lo de Dios y sobre todas las cosas su guía y su instrucción. Ahora, si tú no tienes ese soltar, no lo vas a experimentar. Así vengas a la congregación 30 años, te vas a quedar toda la vida sentado en una silla y vas a ser el mismo y no vas a experimentar ese llamado. Olvídate. Tienes que soltar, soltar. No debes intentar imponer condiciones al llamado de Dios. Señor, yo te recibo, pero Señor, yo lo hago para. Señor, sí, Usted no puede poner condiciones. ¿Sabe por qué? Porque Él ya puso una condición, que esa condición te da todo lo necesario para que tú puedas hacerlo. Es su Hijo, es la gracia, es Cristo, y ya lo tienes. ¿Qué más quieres? ¿Qué más necesitas? No necesitas más. Necesitas entregarte a Dios sin condiciones y sin expectativas. Escuche pues, porque cuando usted viene aquí no es su expectativa, tiene que ser la expectativa de Cristo. Usted tiene que entregarse a Dios sin expectativas, sin condiciones. ¿Sabe por qué? Porque el llamado de Dios fue, es y seguirá siendo. Ese es el llamado de Dios. Y lo más tremendo es que ese llamamiento es santo y eterno. Aleluya. Entregarnos al llamamiento de Dios es entregarnos a su gracia, es entregarnos a la fuerza que nos llama desde lo eterno. Y usted me preguntará, ¿cuándo nos llamó Dios? Lo dice el texto: desde antes de los tiempos de los siglos. Y usted me dirá, ¿por qué nos llamó Dios? Pregúnteme. ¿Por qué? Por causa de su propósito eterno. No es más. ¿Ve? No es un llamamiento enfocado a nuestros objetivos y sueños. Porque hay gente que va a una congregación porque siempre busca algo personal. Y eso no se trata de mí, se trata es de Él. Y cuando tú dispones tu mente y tu corazón y todo su ser para lo de Él, lo que venía buscando se da solo. ¿Cuánto lo creen?
Este llamamiento salió de Dios. Antes de que fuésemos formados en el vientre de nuestra madre. Este llamamiento salió de Dios. Antes de que se formara nuestra cultura, nuestros gustos, nuestro carácter, nuestros pensamientos. Ese llamamiento ya estaba. Me va a tocar cortar aquí. Porque es que es muy profundo. O sea, es maravilloso. Es maravilloso. Se lo digo. El llamamiento de Dios es eterno. O sea, imagínese. O sea, usted cierra sus ojos ahí por un momento. Imagínese ese llamamiento de Dios que es eterno. Ahora, cierra tus ojos ahí e imagínate el poder de semejante llamamiento. Imagínate el poder de semejante llamamiento. Mire, ese poder tiene la capacidad de sanarte. Ese poder tiene la capacidad de restaurarte. Ese poder tiene la capacidad de aclararte tu panorama mundano, para que puedas operar conforme a ese poder en el Espíritu. Tiene un poder transformador. Por eso necesitamos entregarnos a ese llamamiento santo, a esa gracia. No nos dé temor, porque lo dije ahora. Si el padre sube al bebé a un lugar y le dice, tírate, el bebé se va a tirar porque está confiado de que el padre no lo va a dejar caer. Y hoy te dice el Señor, mira, suéltate de todo aquello que no te deja avanzar. Mire, yo no sé de qué te tienes que soltar para que puedas agarrarte, o sea, agarrarte a ese llamamiento eterno. Si tú estás más alejado de aquello que te hace daño, aférrate a lo que te puede sacar de eso, que es la gracia de Cristo Jesús. Hoy es un buen día para que tú digas, Señor, aquí está mi vida. Señor, alumbra mis ojos del entendimiento. Señor, muéstrame el poder de tu gracia cada día, porque necesito experimentar todo lo que proviene de ti. Necesito experimentar tu libertad, tu sanidad, tu convicción y todo lo que proviene de ti. Necesito, Señor, caminar conforme a ese llamamiento. Cierra tus ojos y ¿qué tal si dices conmigo? Padre, me rindo a tu llamamiento santo y eterno. Padre, hazme libre de todo lo que me mantiene atado a cosas humanas, a cosas naturales y temporales. Señor, a las distracciones de este mundo, para ver tu llamamiento siendo expresado en la carrera de la vida. Padre eterno, diga conmigo, Padre eterno, abre mis oídos espirituales para que pueda percibir tu llamado eterno.
Señor, que sea guiado de todas las cosas que provienen de ti, Señor. Espíritu Santo, y que sea quitado. Diga conmigo, que sea quitado, Señor, de todas aquellas cosas que gobiernan mi corazón y me alejan de tu llamado eterno, Señor. Gracias por provocarme una y otra vez a acercarme a tu propósito eterno. Gracias por la vida de Cristo en mí. Di conmigo, quiero estar en Él. Mi anhelo es estar en Él, donde solo me alcanzan aquellas cosas que tú permites y donde puedo experimentar la verdadera vida que le va a dar sentido a mi vida aquí en la tierra. Necesito experimentar todo lo que proviene de ti, Señor. Desarraiga de mí, Señor, todo aquello que no fructifica y que no me deja manifestar lo eterno, Dios. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor. Dile, Señor, aquí estoy. Quiero ser obediente a tu llamado, Señor. Quiero ser obediente a ti, Señor. La fidelidad de Dios está ahí para que tú atiendas el llamado a lo eterno. Dile, Señor, tengo cosas en mi cabeza que no me dejan verdaderamente afianzarme en las cosas de arriba. Pero yo te entrego, no sé lo que tienes que entregar ahora, y que empieces a funcionar con la mente de Cristo, con la mente de Cristo. Señor, renunciamos a todo pensamiento humano, todo pensamiento de conceptos del mundo, Señor. Ayúdanos a permanecer en ese llamamiento eterno, Dios.
Padre, te amamos, te bendecimos. Quedamos en tus manos, Dios. Que esta palabra sea una realidad en nosotros. Cuánto le adoran y cuánto le exaltan a Él. Gracias por